Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Esther Liliana Mamani Flores y en este video presentaré la resolución del examen final de la asignatura Acto Jurídico. Para desarrollar los casos aplicaré el Código Civil peruano actualizado, la Constitución Política del Perú y la doctrina de reconocidos juristas como Luis Taboada Córdoba, Francisco Messineo, José León Barandiarán y Carlos Fernández Cesarejo. El objetivo de este análisis es comprender cómo los requisitos de validez, los vicios de la voluntad y los principios generales del derecho civil garantizan la eficiencia y justicia de los actos jurídicos. Seguidamente pasaré a explicar el caso 1. En el primer caso, Luis, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, celebra un contrato de compra-venta con José. Según el artículo 140 del Código Civil, indica que para la validez de un acto jurídico se requiere un agente capaz, un objeto posible, un fin lícito y la observancia de la forma prescrita. A su vez, el artículo 43 del Código Civil establece que son incapaces quienes están temporalmente privados del uso de la razón. En este caso, el estado de ebriedad de Luis afecta su capacidad de discernimiento, lo que impide que su consentimiento sea libre y consciente. Como explica Taboada Córdoba, la capacidad implica actuar con plena conciencia de los efectos del acto. Messineo señala que la voluntad debe ser producto de una decisión racional. Por lo tanto, el acto celebrado en estas condiciones es anulable, conforme al artículo 121, inciso 1 del Código Civil, por incapacidad accidental. En conclusión, el acto puede ser impugnado judicialmente, pues el consentimiento de Luis no fue válido. Este caso refleja la importancia de la voluntad libre como base de acto jurídico. Paso a explicar el caso número 2. En el segundo caso, Anita otorgó un poder general a Felipe para que administre sus bienes, pero después de 11 meses decide revocar el poder. El artículo 153 del Código Civil establece que el poder extingue por revocación del mandante o renuncia del mandatario. Además, el artículo 147 señala que un acto jurídico puede revocarse siempre que sea de naturaleza revocable. Doctrinariamente, León Barandiarán explica que el poder es una manifestación unilateral de voluntad y el mandante conserva la facultad de retirarlo en cualquier momento. Taboada Córdoba complementa indicando que este derecho se funda en la autonomía de la voluntad, principio que permite modificar o extinguir los efectos de un acto cuando la ley no lo prohíbe. En consecuencia, la revocación que hace Anita es válida y plenamente legal. Eso sí, debe notificar la revocatoria a Felipe y si el poder fue inscrito en registros públicos, también debe anotarse la revocación para que tenga efectos frente a terceros. En conclusión, el poder queda extinguido desde la notificación y los actos realizados antes de este momento siguen siendo válidos por aplicación de principios de buena fe. Pasaré a explicar el caso 3. En el tercer caso, Carlos celebra un contrato de compra-venta en nombre de propietario, al que no representa. El artículo 161 del Código Civil indica que un acto celebrado por quien no tiene un poder solo produce efectos si el interesado lo ratifica expresamente. Asimismo, el artículo 162 establece que la ratificación surge efecto retroactivo al momento de la celebración del acto, salvo derecho de
terceros. Según Taboada Córdoba, la ratificación convalida retroactivamente el acto irregular, como si el representante hubiera tenido poder desde un inicio. Mientras que Messineo señala que la ratificación actúa con un nuevo consentimiento necesario para validar el acto. En este caso, el contrato no produce efectos hasta que el propietario decida ratificarlo. Si el dueño ratifica el contrato, se vuelve plenamente válido. En caso de que no lo haga, el acto no tiene eficacia jurídica y Carlos podría ser responsable civilmente por los daños ocasionados. En conclusión, la ratificación es posible, pero sin ella, el acto es ineficaz y no transfiere propiedad. Paso a explicar el caso número 4. En el cuarto caso, dos partes interpretan de manera diferente una cláusula de su contrato. El artículo 168 del Código Civil establece que debe atenderse a la intención común de las partes y no solo sentido literal de las palabras. En el artículo 1362 consagra el principio de la buena fe contractual y el artículo 170 indica que las cláusulas deben interpretarse unas por otras para mantener coherencia. Según León Barandiarán, la interpretación contractual busca descubrir la voluntad real y no solo la voluntad declarada. Por su parte, Fernández Cesarego sostiene que la buena fe impone interpretar el contrato conforme a la lealtad y la confianza legítima de las partes. En este caso, los principios aplicables son buena fe contractual, conservación de acto jurídico y interpretación sistemática. En conclusión, cuando hay dudas en la interpretación, el contrato debe leerse de modo que produzca efectos y mantenga equilibrio entre las partes, respetando la finalidad del acto y la justicia contractual. Seguidamente pasaré a dar el análisis de los actos patrimoniales y extrapatrimoniales. Finalmente, respecto a la diferencia entre actos patrimoniales y extrapatrimoniales, el artículo 1351 de nuestro Código Civil define los primeros como aquellos que crean, regulan o extinguen relaciones económicas. En cambio, los actos extrapatrimoniales se relacionan con derechos inherentes a la persona, como el nombre, la dignidad, la identidad o el estado civil, reconocidos por la Constitución en el artículo número 2, inciso 1 y 2. Para Messineo, los actos patrimoniales son aquellos susceptibles de valoración económica, mientras los extrapatrimoniales poseen un valor moral y personal. Fernández Cesarego agrega que los derechos extrapatrimoniales son inalienables e imprescriptibles, pues protegen la esencia humana y la libertad de la persona. En conclusión, los actos patrimoniales buscan satisfacer intereses materiales, mientras que los extrapatrimoniales tutelan valores personales y éticos, expresando la dimensión humana del derecho civil. A continuación pasaré a dar un pequeño cierre. En síntesis, cada caso demuestra cómo los requisitos de validez, los vicios de la voluntad y los principios de interpretación garantizan la eficiencia y legitimidad de los actos. Comprender estas reglas nos permite aplicar el derecho con razonamiento,
equidad y respeto a la voluntad de las partes. Muchas gracias, señor docente. Gracias por su atención.